Hola queridos hermanos, es un gusto saludarles y bueno, quería compartir con ustedes una breve reflexión que Dios ha puesto en mi corazón. Y es que en estos tiempos que vivimos de mucha presión, angustia, hay quizás muchas voces a nuestro alrededor y realmente nos dificulta escuchar la voz del pastor. Escuchamos noticias, escuchamos quizás las estadísticas de los enfermos, de la situación global, escuchamos la devaluación del país, qué sé yo. El tema es que eso quizás nubla nuestra visión para poder resolver, para poder salir adelante. Y es que la Biblia nos habla en el Salmo 23, versículo 4, acerca de que aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Y este sería quizás uno de los escenarios más extremos, más oscuros, el valle de la muerte. Si bien es cierto que ninguno de nosotros, por lo general, nos gusta pensar siquiera en la muerte, y es algo que definitivamente en algún momento nos tocará transitar, pero es algo que nos da temor el solo imaginarnos estar en un baño de tinieblas, de oscuridad. Pero entonces el salmista aquí nos estaba hablando de algo que él estaba viviendo, que él no solamente era poesía, no solamente eran versos que él estaba escribiendo, sino una situación real en su adentro, pero al definitivamente en ese lugar oscuro, él podía ver, que esa es la gran diferencia, él podía ver. Hay muchos que quizás se encuentran en situaciones muy difíciles, pero no ven, no escuchan, se sienten atrapados, sin salida, sin una brújula a dónde salir, qué hacer, vienen todas esas preguntas. Pero en el caso del salmista, él definitivamente vio, porque él dice, en ese valle, en medio de ese valle, aunque ande en valle de muerte y de sombra, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y este es el punto en que hoy me quiero enfocar. La clave es poder ver y conocer lo que vivió el salmista. Él pudo ver en medio de ese valle de tinieblas, pudo ver al pastor de pastores con la vara y con el callado. Y si podemos ver al Señor y conocemos, perdón, quién es Él, eh, viene algo por consecuencia. Es que vamos a tener aliento, esperanza, ánimo. O sea, si nosotros lo conocemos y podemos verlo, va a traer en nosotros automáticamente esa respuesta porque sabemos quién es Él. Vemos que se acerca, que nos defiende, y aún en ese valle de muerte y de sombra, nosotros vamos a experimentar ese aliento, esa fortaleza. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El conocer esta verdad, mis hermanos, nadie nos arrebatará de su mano, trae aliento, trae esperanza, trae seguridad, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de los momentos más difíciles. Pero hay una palabra clave aquí. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él nos conoce, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce de donde fuimos formados, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero este, quizás hay una pregunta que surge, ¿nosotros le conocemos a Él? Hay algo que es seguro, Él nos conoce a nosotros. Uno de los propósitos de la venida y de la muerte de Jesús fue para que nosotros le conociéramos y nos relacionáramos íntimamente con Él. Ese fue uno de sus propósitos principales, de rescatar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se había perdido era la comunión, la coinonía entre el hombre y Dios. Y fue una de las cosas que Él vino a rescatar.
Y para nosotros acercarnos a Él tenemos que conocerlo en espíritu y en verdad. Dice la palabra también en Juan que Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos acercarnos a Él o conocerle si no es a través del espíritu. Solamente en el espíritu nos podemos acercar a Él. No nos podemos acercar en el alma porque el alma nos aplasta, nos paraliza. Son situaciones inestables cuando decidimos con el alma, pero en el espíritu, guiados por el espíritu, como dice su palabra, que los que son sus hijos verdaderamente son guiados por el espíritu, nosotros vamos a poder conocerle íntimamente. La cantidad de conocimiento no es lo mismo es diferente a conocer a alguien. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra, de historia, de versículos, pero conocer a Dios son dos cosas diferentes. Podemos militar en nuestra vida cristiana, hacer muchas obras, hacer actividades, tomar cargos, qué sé yo, pero lo podemos hacer realmente sin conocer a Dios. Y ojo, no es para que nos sintamos mal, porque ese es el proceso de todo cristiano. Ir avanzando, ir conociendo, pero la meta es que nosotros podamos llegar a ese varón perfecto, a ese conocimiento pleno de su presencia. El Espíritu Santo es la persona, la esencia de Dios, es la manifestación misma del Señor, es la razón por la cual Cristo vino, ¿verdad? Murió y resucitó, pero Él le dijo a sus discípulos también, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y les convenía, era para que pudiera venir el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a llevar a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a dar conocimiento, el que nos lleva a toda la verdad. Pero ¿cuál es el conocimiento? El conocimiento pleno de quién es Dios. Es lo que necesitamos, hermano. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos conocer. Entonces, fíjense lo que dice Juan. Vamos a leer Juan capítulo 5. Acá lo tengo. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermano, aquí hay algo tremendo. Aquí vemos el propósito de Jesús revelado, digamos, un paso a paso, de alguna manera. Porque Él primero ve al Padre, conoce al Padre. Y después Él sabe lo que tiene que hacer porque ve al Padre haciendo lo que está haciendo. Hermano, y como buen maestro, el Señor nos está enseñando esa manera, como el Espíritu quiere obrar en nosotros, quiere que le conozcamos primero. Muchas veces nosotros nos preocupamos por leer la Biblia, buscar y ver cómo comportarnos y basamos nuestra vida en nuestra conducta, en, bueno, si estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy participando en esto o aquello, entonces nos automedimos de alguna manera, medimos nuestra vida como que si estamos bien en las cosas de la iglesia, estamos bien en el Señor, pero el Señor quiere que le conozcamos. Eso está bien porque los frutos son importantes, el fruto del Espíritu. Pero fundamental, hermano, es que no hagamos estas cosas sin conocer al Señor. Porque si los que trabajan y edifican la casa no conocen a Jehová, en vano trabajan los que edifican. Dice la palabra también en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense lo que dice el Padre. Dice, porque para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Hermano, la revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos que el Espíritu nos revele ese conocimiento pleno de su presencia, de quién es Él, que Él está a favor de nosotros, que Él está en su trono, ¿verdad? Que podemos acceder confiadamente a su trono, de que Él es nuestro Padre, de que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que Él pelea, nos protege, nos guarda, que nos tiene en la mano y que no nos va a dejar que se nos arrebaten a sus hijos de su mano. Necesitamos conocerle, hermano. Fíjense que en función a esto, necesitamos conocer esa figura del pastor, que en ese valle de muerte, de oscuridad, lo podemos ver con su vara y su callado y nos infunde aliento. Fíjense que el callado significa o se define como un palo, bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado del rebaño. Servía para apoyarse, para atraer, para disipar las ovejas y como un arma. Incluso David utilizó el callado para enfrentar a Goliat en 1 Samuel 17:40. Entonces este era fundamental en el trabajo, era la herramienta principal del pastor. Y las ovejas las conocían. A la distancia ellas podían identificar esta vara, este callado, perdón. Y la vara, que en el hebreo se define como shevet, vara o bastón de castigo, símbolo de poder y autoridad. Fíjense, estas dos cosas juntas es como algo que cierra, algo completo. La vara y el callado. El callado era disciplina, seguimiento, incluso para revisar la lana, la piel si tenían alguna enfermedad, para encaminarlas, para disciplinar, para guiarlas, para entrar por la puerta, ¿verdad? Era fundamental en el pastoreo. Y la vara de símbolo de autoridad, con solamente verla inspiraba autoridad. Se usaba para también como arma, para golpear los árboles de olivos, bajar los frutos para alimentar, para golpear al enemigo, al lobo que venía por la oveja, como se ve en la figura. Entonces, eh, esas dos herramientas, esos dos símbolos, Dios quiere que nosotros los conozcamos, que sepamos que Él es nuestro pastor, que Él viene a rescatarnos, que Él pelea por nosotros y nos infunde aliento. Entonces aquí vemos un orden de las cosas. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos así cual héroe de historieta, Superman, el hombre araña, y vemos cómo aquellas personas desvalidas cuando ven que viene el superhéroe en lo alto, se emocionan porque ya llegó el Salvador. Son historias, hermano, pero historias que reflejan de alguna manera el anhelo profundo del hombre de querer a alguien, necesitar a alguien que lo rescate, pero en la vida real nosotros lo tenemos. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos a Él. No podemos conformarnos que verlo solamente en la distancia, de una manera borrosa. Necesitamos su presencia. Fíjense que Moisés tuvo esa oportunidad preciosa. Moisés pudo ver al Señor allí en la zarza. El Señor se le encuentra de una manera espectacular en medio de la zarza ardiente. Fue Él quien se le mostró a Moisés. Pero aquí es como lo contrario. Dios nos conoce a nosotros. Nosotros necesitamos conocerle a Él también. Pero no solamente eso cierra la fórmula, sino que también necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque en este caso a Moisés le jugó en contra su imagen, su estima. Él no entendía para qué había sido llamado, no entendía quién era, si él tenía capacidades. ¿Por qué? Porque Moisés se estaba viendo, era a sí mismo. Estaba viendo sus capacidades, sus limitaciones, quizás su cansancio, su edad. Y fíjense que en ese encuentro entre el Señor y Moisés hay un diálogo interesante, porque el Señor lo llama y le dice: Moisés, te he escogido para que liberes a mi pueblo, para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero vemos tres respuestas
negativas de parte de Moisés a Dios. Y lo primero es que él le dice al Señor en Éxodo capítulo 3, le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado eso también. ¿Quién soy yo? Tengo las capacidades, Señor, ¿por qué me miraste a mí? ¿Cómo te has fijado en mí? Yo no tengo las habilidades. No sé hablar en público, me cuesta, tengo temor, soy tímido. ¿Por qué te fijaste en mí? Soy tan inseguro. Y estas palabras creo que fueron las que vinieron a Moisés. Yo me imagino a Moisés ahí frente a la zarza pensando todo esto. Bueno, pero ¿por qué yo? Yo no tengo la capacidad de liberar un pueblo, no tengo la fuerza. Pero el tema es que no se trata de nosotros, mis hermanos, se trata del Señor. No podemos mirar nuestras capacidades, tenemos que mirar las capacidades del Señor. Tenemos que mirar la vara y el callado, su poder, su autoridad. La segunda negativa de Moisés fue, ¿y si me preguntan qué digo? ¿Quién eres tú? ¿Qué voy a decir? Y vuelve el Señor y le dice, dile que yo soy Dios. Y después le vuelve la tercera y le dice, ¿y si no me creen? Entonces, hermano, persistía esta visión de Moisés. Moisés tenía que ser quebrado. Fíjense que ya en el capítulo 4, en el siguiente capítulo de esa historia, ya el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Yo creo que aquí este punto es bastante interesante, porque muchas veces nosotros menospreciamos lo que tenemos en la mano. Moisés tenía una vara, y con esa vara, increíblemente, Moisés abrió el mar rojo, lo abrió en dos. Con esa vara golpeó la roca y salió agua. Con esa vara la lanzó al suelo y se convirtió en una serpiente delante de los hechiceros del faraón. El Señor utilizó lo que tenía en su mano. Quizás Moisés no entendía este símbolo de autoridad. Moisés era un pastor. Él pastoreaba las ovejas de Yetro, de su suegro. Era su labor, él tenía conocimiento pleno y sabía la importancia de la vara y del callado. Pero en lo espiritual, en lo personal, él no conocía lo que era la vara y el callado. Y fíjense que volviendo a lo que dice Juan capítulo 5, 19, que Jesús ve y hace lo que ve hacer a su Padre. Si mi Padre tiene una vara y un callado, y eso me infunde aliento, yo también puedo utilizar esa vara y el callado en lo espiritual para pastorear a otros, para liberar a otros, para sanar, para guiar, porque el Señor, esa es su obra, ese es el establecimiento de su reino, en su nombre, en el nombre de Jesús, porque no depende de nosotros. Podemos ver y conocer y hacer lo que Él hace, mis hermanos. Ese es el llamado en este tiempo de tanta dificultad, de tanta angustia, de tantas noticias negativas. Quizás para muchos esto sea un valle de muerte y de tristeza, de dolor, o simplemente de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana. Hermanos, pero en ese valle necesitamos ver a nuestro Padre qué es lo que está haciendo, ver, conocerlo para nosotros hacerlo también. Fíjense lo que dice Isaías 61. Es muy conocido este pasaje. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles, a proclamar el año de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vemos lo que está escrito, lo conocemos. Tenemos que hacerlo también, hacer lo que nuestro Padre hace. Yo creo que también la palabra nos deja una enseñanza muy tremenda con la vida de Juan el Bautista cuando estuvo preso, ya finalizando los días de su ministerio. Y yo creo que él conocía muy bien este pasaje y él esperanzado esperaría que el Señor Jesús lo liberara de la cárcel, que fuera, se presentara como su superhéroe, pero esto no sucedió.
Y cuando mandó a preguntar a los discípulos, porque quizás él leía esto literalmente, él va a venir a sacarme de la cárcel. Y los discípulos van y le preguntan al Señor, Señor, dice Juan que si tú eres el Mesías, el que iba a ser enviado. Y la respuesta del Señor, díganle Juan que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los endemoniados son libres. Con eso le dijo todo. Vean y hagan lo que yo estoy haciendo. Díganle a él lo que está sucediendo. Y quizás para Juan, estando preso, estando transitando un valle quizás de sombra y de muerte, porque estaba cerca su muerte, pudo ver la vara y el cayado del pastor. Y yo creo que esas palabras, cuando las escuchó, le infundió aliento, mis hermanos, porque no era lo físico lo que estaba viviendo Juan. No era el hecho de estar preso, era lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Yo me imagino que Juan estaba gozoso, lleno de aliento, de vida. El maestro, él simplemente fue el que no era digno de atar sus zapatos, el que fue utilizado para abrir el camino, una voz en el desierto. Una voz en el desierto era Juan. Pero estoy seguro que al escuchar esta noticia, al ver al Señor Jesús, esto le infundió aliento, aún en su condición de preso. Hermano, necesitamos ver al Señor, conocerlo y hacer lo que Él hace. Tomar la vara de la autoridad que el Señor nos ha dado para guiar a nuestra familia, para sacar a los que están presos de las cárceles, para sanar a los enfermos, a los abatidos, como dice su palabra, a los que están quebrantados de corazón. Tenemos la autoridad, hermano. ¿Qué tienes en tu mano? Hay conocimiento, hay palabra, hay llamado. Claro que lo hay. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su presencia, tenemos a nuestro Señor de nuestro lado y nos gozamos porque Él está ahí. Así que hermano, alégrense, anímense, tomen aliento de vida, fortaleza. El Señor está con ustedes. El Señor viene con su vara y con su callado. El Señor nos da aliento. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Recibamos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús y caminemos como viendo lo invisible, sin detenernos, sin tener temor. Caminemos en Él, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, les bendigo. Espero que esta palabra sea de bendición y de fruto, sea una semilla que dé fruto. Bendiciones.